En 1884, medio de la 12 Esperanza Mendoza, hija de una acaudalada familia de la Ciudad de México, abandona los lujos y las convenciones sociales para convertirse en novia por correspondencia. Su destino, el árido rancho de Joaquín Herrera en Chihuahua, un hombre silencioso cuyas cartas prometían amor pero cuyo corazón guarda secretos dolorosos. Lo que ella esperaba encontrar era un romántico caballero. Lo que encuentra es un alma rota por la pérdida y el aislamiento. En una tierra donde las tormentas de polvo rivalizan con las tempestades del corazón, dos extraños deben aprender que el amor verdadero no se encuentra en las palabras perfectas, sino en la valentía de sanar juntos. Esta es la historia de cómo el amor puede florecer incluso en el desierto más árido, cuando dos corazones heridos se atreven a confiar nuevamente. Seth, capítulo 1. El escape de los salones dorados. El corsé apretaba tanto que Esperanza Mendoza apenas podía respirar, pero no era la prenda lo que la ahogaba esa noche de septiembre en la Ciudad de México. Era la vida misma la que la estrangulaba lentamente, como una serpiente de seda y encajes que se enrollaba alrededor de su alma cada vez que pisaba los mármoles fríos de la mansión familiar. Los valses resonaban desde el salón principal, donde la élite porfiriana celebraba otro de sus interminables bailes. Esperanza se había escapado al balcón, sus dedos enguantados aferrándose a la baranda de hierro forjado, mientras contemplaba las luces de la capital que se extendían como estrellas caídas bajo el cielo nocturno. Esperanza querida, tu padre te busca. La voz de su tía Remedios la sobresaltó. Don Patricio Vega desea ser presentado formalmente. Es un excelente partido, viudo, próspero, con conexiones en Europa. El estómago de Esperanza se contrajo. Don Patricio tenía 60 años, y una reputación que hacía temblar a las criadas. Sus ojos pequeños y húmedos la habían seguido toda la noche, como los de un depredador acechando a su presa. Tía, yo necesito un momento más. Ni un momento más. Ya tienes 24 años, Esperanza. Tu belleza no durará para siempre. Y tu padre ha sido demasiado indulgente contigo. Es hora de que cumplas con tu deber hacia la familia. Cuando su tía se alejó con un susurro de tafetán, Esperanza cerró los ojos y recordó las cartas. Las había encontrado por casualidad en el escritorio de su hermano Antonio, anuncios matrimoniales de hombres del norte, rancheros y comerciantes que buscaban esposas. Al principio, le habían parecido patéticos, desesperados. Pero ahora, esa misma noche, mientras la mansión dormía, Esperanza encendió una vela y escribió su primera carta a un desconocido llamado Joaquín Herrera. Estimado, señor Herrera, he leído su anuncio y me siento compelida a escribirle. Soy una mujer educada, de buena familia, pero busco algo más que las convenciones pueden ofrecer. Si usted es realmente el hombre honorable que describe, me gustaría conocer más sobre su vida y su corazón. Las semanas siguientes fueron un baile peligroso entre la correspondencia secreta y las obligaciones sociales. Las cartas de Joaquín llegaban cada martes, escritas en una caligrafía firme pero tosca, que hablaba de un hombre acostumbrado al trabajo duro. Sus palabras eran sencillas pero sinceras, describiendo atardeceres dorados sobre campos de maíz, el sonido del viento en los mezquites, la satisfacción de una cosecha bien lograda. Señorita Esperanza, sus cartas son como lluvia en época de sequía para este corazón solitario. Le prometo que si viene conmigo, nunca le faltará respeto, protección y un hogar donde pueda ser verdaderamente libre, la libertad. Esa palabra resonaba en su pecho como una campana de iglesia. Cuando su padre anunció formalmente su compromiso con don Patricio, Esperanza supo que había llegado el momento de elegir. Osocra capítulo 2. El viaje hacia lo desconocido. La mañana de su escape, Esperanza despertó antes del alba. Sus manos temblaban mientras empacaba solo lo esencial en una pequeña maleta. Algunas ropas, joyas que podría vender, y el medallón de su madre. Dejó una carta para su familia, rogando su comprensión y perdón. El tren hacia el norte partía a las 7. Esperanza caminó por las calles adoquinadas de la capital por última vez, su corazón latiendo tan fuerte que temía que los transeúntes pudieran escucharlo. En la estación, compró su boleto con manos temblorosas.
Chihuahua, señorita, es un viaje largo y peligroso para una dama sola, comentó el empleado con preocupación genuina. Voy a encontrarme con mi prometido, respondió Esperanza, sorprendida por la firmeza de su propia voz. El tren era un mundo en miniatura. Esperanza compartía el vagón con familias de colonos alemanes, comerciantes, vaqueros y mujeres que, como ella, habían decidido apostar su futuro al amor o la desesperación. Durante las largas horas de viaje, escuchó historias de corazones rotos y sueños cumplidos, de hombres que habían resultado ser ángeles o demonios. María del Carmen, una mujer mayor que regresaba a casa después de visitar a su hija en la capital, se convirtió en su confidente. Mija, los hombres del norte son diferentes. La tierra los endurece, pero también los hace más honestos. No esperes flores y poesía, pero si encuentras a un buen hombre, te dará su vida entera. Conforme el tren avanzaba hacia el norte, el paisaje cambiaba. Los verdes valles del centro dieron paso a vastas llanuras doradas, salpicadas de mezquites y nopales. El cielo se volvía más grande, más azul, más imponente. Era como si hubiera salido de una pintura delicada para entrar en una obra de arte salvaje y libre. La noche anterior a su llegada a Chihuahua, Esperanza no pudo dormir. ¿Cómo sería Joaquín en persona? Sus cartas pintaban la imagen de un hombre gentil pero fuerte, alguien capaz de protegerla y amarla. Había enviado una fotografía borrosa, donde se veía alto, de hombros anchos, con un sombrero que ocultaba parcialmente su rostro. Charo capítulo 3. El encuentro que lo cambió todo. La estación de Chihuahua era un hervidero de actividad bajo el sol implacable del mediodía. Esperanza bajó del tren con las piernas temblorosas, su elegante vestido de viaje ya polvoriento y arrugado. Buscó con la mirada al hombre de la fotografía, pero lo que vio la dejó sin aliento. Joaquín Herrera estaba ahí, pero no era el hombre que había imaginado. Alto sí, fuerte también, pero había algo en sus ojos oscuros que hablaba de una tristeza profunda ancestral. Su rostro, curtido por el sol y el viento, llevaba cicatrices que no aparecían en la fotografía. Una especialmente visible corría desde la sien izquierda hasta la comisura de la boca. Cuando sus miradas se encontraron, Esperanza vio algo que la perturbó: decepción. Una decepción que se reflejó inmediatamente en los ojos de él cuando la vio. Señorita Mendoza. Su voz era profunda, ronca, como si no hubiera hablado en días. Sí, soy yo. Usted debe ser el señor Herrera. Se estrecharon las manos con formalidad fría. Las manos de él eran enormes, callosas, completamente diferentes a las suaves manos de los caballeros de la capital. Las de ella, pequeñas y pálidas, parecían frágiles entre las suyas. El viaje al rancho transcurrió en un silencio tenso. Joaquín manejaba la carreta con habilidad, pero su mandíbula apretada y su mirada fija en el horizonte decían más que 1000 palabras. Esperanza intentó conversar varias veces, pero sus respuestas eran monosílabos secos. El rancho, los vientos apareció al atardecer como un espejismo en la inmensidad dorada. Era más grande de lo que había imaginado, una casa principal de adobe con un patio central, establos, corrales y campos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Pero había algo desolado en todo, como si la vida hubiera abandonado lentamente el lugar. Su habitación, dijo Joaquín, señalando una puerta. Mañana hablaremos sobre los arreglos. Esa noche, Esperanza se sentó en la cama estrecha de la habitación de huéspedes, no la habitación principal, como había esperado, y lloró por primera vez desde que había tomado la decisión de huir. ¿Qué había hecho? Había cambiado una prisión dorada por otra de adobe y silencio. Capítulo 4. Los secretos del corazón silencioso. Los días siguientes fueron un ejercicio doloroso en cortesía forzada. Joaquín era correcto, incluso gentil a su manera, pero mantenía una distancia que dolía más que cualquier rechazo directo. Esperanza ayudaba con las tareas domésticas, cocinaba, intentaba hacer de la casa un hogar, pero él parecía un fantasma que habitaba los mismos espacios, sin realmente estar presente. Una tarde, mientras remendaba camisas en el patio, escuchó voces desde los establos. Joaquín hablaba con Pedro, su capataz, un hombre mayor de bigote blanco y ojos amables.
Patrón, la muchacha es buena, se esfuerza, no se queja. ¿Por qué la trata como si fuera de cristal que pudiera romperse? No es lo que esperaba, Pedro. Las cartas, ella escribía como si fuera diferente. ¿Diferente cómo? Es hermosa, educada, trabajadora. ¿Qué más quiere? Hubo un largo silencio antes de que Joaquín respondiera. Esperaba a alguien más, simple. Alguien que no me recordara lo que perdí. Esperanza sintió como si le hubieran clavado un puñal en el pecho. ¿Qué había perdido? ¿Y por qué su educación y refinamiento eran un problema para él? Esa noche, reunió el coraje para enfrentarlo. Lo encontró en el patio, observando las estrellas con una botella de tequila a medio terminar. Joaquín, necesitamos hablar. Él la miró con ojos cansados, pero no protestó cuando ella se sentó a su lado en el banco de madera. Escuché lo que le dijo a Pedro. ¿Qué es lo que perdió que yo le recuerdo? La pregunta flotó en el aire nocturno como el aroma de las flores de mezquite. Por un momento, Esperanza pensó que él no respondería, pero entonces comenzó a hablar con una voz tan baja que tuvo que inclinarse para escucharlo. Se llamaba Isabela. Era como usted, educada, de la capital, hermosa. Vino aquí hace 3 años, igual que usted, buscando una vida nueva. Nos casamos, y por un tiempo creí que había encontrado la felicidad. Sus manos apretaron la botella, hasta que los nudillos se pusieron blancos. Pero esta vida la consumió. El aislamiento, el calor, los inviernos duros, la soledad cuando yo tenía que viajar por el ganado. Comenzó a odiar todo, la casa, el rancho, a mí. Decía que había arruinado su vida, que la había engañado con promesas falsas. Esperanza sintió un nudo en la garganta, pero no interrumpió. Una mañana de primavera, hace 2 años, desperté y ella se había ido. Dejó una carta diciendo que regresaba a la capital, que nunca debió haber venido aquí, que yo nunca podría darle la vida que merecía. Nunca más supe de ella. Las lágrimas corrían por las mejillas de Esperanza, pero no eran solo por la tristeza de la historia, eran por la comprensión repentina de por qué Joaquín la miraba con esa mezcla de anhelo y terror. Por eso cuando llegó usted, tan refinada, tan parecida a ella, pensé que la historia se repetiría, que eventualmente me odiaría como ella me odió. Esperanza extendió su mano, y la puso suavemente sobre la de él. Sintió como se tensaba, pero no la retiró. Joaquín, yo no soy Isabela. Vine aquí por elección propia, huyendo de una vida que me asfixiaba. No busco que usted me dé la vida que merezco, busco construir juntos la vida que ambos merecemos. 6. Capítulo 5. La tormenta, que cambió todos los días que siguieron a esa conversación trajeron un cambio sutil pero palpable. Joaquín seguía siendo cauteloso, pero comenzó a incluir a Esperanza en las conversaciones sobre el rancho, a explicarle el funcionamiento de la hacienda, a mostrarle los rincones secretos de la propiedad. Esperanza descubrió que Joaquín era mucho más complejo de lo que había imaginado. Por las mañanas, cuando creía que ella dormía, lo veía alimentar a los animales heridos que rescataba del desierto. Tenía una biblioteca pequeña pero bien cuidada, llena de libros de historia y poesía que leía a la luz de las velas. Tocaba la guitarra en las noches silenciosas, melodías melancólicas que hablaban de soledad y esperanza perdida. Una tarde de octubre, el cielo se cargó de nubes negras que prometían la primera tormenta seria del otoño. Esperanza estaba preparando la cena cuando Joaquín entró corriendo a la casa, con el rostro tenso de preocupación. Se acerca una tormenta fuerte. Algunas reses están dispersas en el cañón norte. Pedro y yo tenemos que ir por ellas antes de que se desate el temporal. ¿Es peligroso?, preguntó Esperanza, sintiendo una punzada de miedo que la sorprendió por su intensidad. Por primera vez en semanas, Joaquín la miró directamente a los ojos. Un poco, pero las necesitamos para el invierno. Estaremos de vuelta antes del amanecer. No regresaron al amanecer, tampoco al mediodía siguiente. La tormenta había sido feroz, con vientos que sacudían la casa, y lluvia que caía como balas contra las ventanas. Esperanza no había dormido en toda la noche, paseando por la casa como un animal enjaulado, mirando constantemente hacia el horizonte en busca de señales de su regreso. Cuando el sol se ocultó por segunda vez sin noticias de ellos,
Esperanza tomó una decisión que habría horrorizado a su familia de la capital. Ensilló uno de los caballos y salió en su búsqueda. La encontró cerca del cañón, Pedro con una pierna rota refugiado bajo un saliente rocoso, y Joaquín inconsciente con una herida en la cabeza, producto de una caída cuando su caballo se espantó durante la tormenta. Con una fuerza que no sabía que tenía, Esperanza ayudó a Pedro a subir a Joaquín al caballo, y lentamente, bajo la lluvia que aún caía, los llevó de vuelta al rancho. Durante 3 días, Joaquín estuvo entre la vida y la muerte, delirando por la fiebre. Esperanza no se separó de su lado, aplicándole compresas frías, dándole agua, hablándole constantemente aunque él no pudiera escucharla. No te atrevas a dejarme ahora que apenas estoy conociendo quién eres realmente, le susurraba en las noches largas. No me dejes sola en este lugar que empiezo a amar porque tú estás en él. La mañana del 4.º día, Joaquín abrió los ojos. Su mirada, habitualmente cautelosa, se posó en el rostro cansado pero determinado de Esperanza, y por primera vez desde que se conocían, sonrió. ¿Por qué viniste por mí?, preguntó con voz ronca. Porque eres mi esposo, respondió ella simplemente. ¿Y por qué? Porque me he enamorado de ti. Y capítulo 6. El florecer del amor verdadero. La recuperación de Joaquín marcó el comienzo de una nueva etapa en su relación. Las defensas que había construido alrededor de su corazón comenzaron a desmoronarse lentamente, como muros de adobe erosionados por la lluvia constante del cariño genuino. Esperanza había demostrado que no era una mujer frágil que huiría ante la primera dificultad. Había enfrentado la tormenta, había arriesgado su vida por él, había permanecido a su lado cuando la muerte rondaba cerca. Era fuerte de una manera que Isabella nunca había sido, no con la fortaleza de quien exige que el mundo se adapte a ella, sino con la fortaleza de quien se adapta al mundo sin perder su esencia. Las tardes comenzaron a llenarse de conversaciones largas y profundas. Joaquín le contó sobre su infancia, hijo de un pequeño ranchero que había perdido todo en las guerras de intervención. Le habló de cómo había construido los vientos desde la nada, con sus propias manos, y una determinación férrea. Le mostró las cicatrices que llevaba, cada una con su historia de lucha y supervivencia. Esperanza, a su vez, le habló de la soledad dorada de la alta sociedad, de los bailes sin alma y las conversaciones vacías, de su anhelo por algo real y verdadero. Le enseñó a leer poesía en voz alta, a apreciar las sutilezas del lenguaje y la belleza de las palabras bien empleadas. Eres diferente a como pensé al principio, le dijo Joaquín una noche, después de que ella terminara de leerle un poema de Sor Juana. Creí que eras delicada como una flor de invernadero, pero eres fuerte como los mezquites, hermosa, pero capaz de florecer incluso en el desierto. El invierno llegó con vientos helados y noches largas, pero la casa se había llenado de una calidez que no tenía nada que ver con el fuego de la chimenea. Joaquín comenzó a tocar la guitarra para Esperanza en las tardes, canciones que hablaban de amor encontrado después de la pérdida. Ella le enseñó bailes de salón, riendo cuando él pisaba sus pies con sus botas de vaquero. La transformación no era solo emocional. Esperanza había cambiado físicamente también. Su piel, antes pálida y protegida, ahora tenía el beso dorado del sol. Sus manos, antes suaves e inútiles, mostraban los pequeños callos del trabajo honesto. Su postura había cambiado, ya no era la elegancia estudiada de una dama de sociedad, sino la gracia natural de una mujer segura de sí misma y de su lugar en el mundo. Una noche de diciembre, mientras observaban las estrellas desde el patio, Joaquín tomó las manos de Esperanza entre las suyas. Esperanza, cuando te casaste conmigo por correspondencia, nunca tuvimos una verdadera boda. Si quisieras, si realmente quisieras ser mi esposa, me gustaría casarme contigo de verdad. No por conveniencia o desesperación, sino por amor. Las lágrimas brillaron en los ojos de Esperanza, bajo la luz de la luna. Sí, Joaquín, sí, quiero casarme contigo. No con el hombre de las cartas, sino con el hombre real que eres. Sifos capítulo 7. La boda bajo las estrellas del desierto. La boda se celebró en primavera,
cuando los desiertos florecían con una explosión de colores que rivalizaba con cualquier jardín de la capital. No fue la ceremonia grandiosa que Esperanza había imaginado en su juventud, rodeada de cientos de invitados en una catedral imponente. Fue algo mucho más hermoso, íntimo, genuino, perfecto. El padre Miguel, el anciano sacerdote del pueblo más cercano, había viajado especialmente para oficiar la ceremonia. Los invitados eran pocos pero queridos. Pedro y su esposa María, algunos vaqueros del rancho, vecinos que habían llegado a apreciar a la mujer de la capital que había elegido quedarse y luchar. Esperanza llevaba un vestido sencillo de algodón blanco, que ella misma había cosido, adornado con flores silvestres, que había recogido esa mañana. Su cabello, que antes llevaba siempre recogido en elaborados peinados, caía suelto sobre sus hombros como una cascada caoba. Joaquín se había puesto su mejor traje, el mismo que había usado para conocerla en la estación, pero ahora le quedaba diferente. Ya no era el hombre roto y desconfiado de entonces. Era alguien que había aprendido a amar nuevamente, que había encontrado la esperanza en los ojos de una mujer valiente. Cuando intercambiaron los votos que habían escrito ellos mismos, sus palabras resonaron en el aire limpio del desierto con una sinceridad que conmovió hasta las lágrimas a todos los presentes. Esperanza, dijo Joaquín, su voz fuerte y clara, cuando llegaste a mi vida, creí que era otra repetición de un dolor que ya había vivido. Pero tú me enseñaste que el amor verdadero no se basa en lo que esperamos del otro, sino en lo que estamos dispuestos a construir juntos. Prometo amarte no a pesar de quién eres, sino precisamente por quién eres, una mujer de coraje, de corazón grande, de espíritu indomable. Esperanza, con lágrimas corriendo por sus mejillas, pero sonriendo con una felicidad que la iluminaba desde adentro, respondió: Joaquín, vine aquí buscando un escape, pero encontré un hogar. Vine buscando seguridad, pero encontré aventura. Vine buscando un marido, pero encontré mi alma gemela. Prometo permanecer a tu lado, no solo en los días fáciles, sino especialmente en los difíciles, porque es en las tormentas donde descubrimos de qué estamos realmente hechos. Cuando el padre Miguel los declaró marido y mujer, el beso que compartieron bajo el cielo infinito del desierto, selló no solo su unión, sino su transformación mutua. Ya no eran la mujer huyendo de su pasado, y el hombre aterrorizado por el suyo. Eran dos personas que habían elegido enfrentar el futuro juntos. La celebración se extendió hasta altas horas de la noche. Hubo música, baile, comida preparada con cariño por las mujeres del pueblo. Joaquín tocó la guitarra y cantó por primera vez desde la partida de Isabela, canciones de amor y esperanza que hicieron que Esperanza comprendiera completamente cuánto había cambiado su corazón. Capítulo 8. Los frutos del amor conquistado. Los años que siguieron fueron de crecimiento y prosperidad, no solo para el rancho, sino para el amor que había echado raíces profundas en el suelo árido de dos corazones lastimados. Esperanza no se había conformado solo con ser la esposa de Joaquín, se había convertido en su socia, su confidente, su complemento perfecto. Juntos transformaron los vientos en uno de los ranchos más prósperos de la región. Esperanza aplicó su educación y sus conocimientos de administración para mejorar las finanzas y la organización, mientras que Joaquín expandió las operaciones ganaderas y agrícolas. Pero más importante que el éxito material, era la atmósfera de hogar verdadero que habían creado. La casa se llenó de risas cuando llegaron los niños. Primero María Elena, una niña de ojos oscuros como su padre, pero con el espíritu aventurero de su madre, luego los gemelos, Antonio y Miguel, traviesos y valientes. Cada hijo era una nueva bendición, una nueva prueba de que el amor puede crear milagros. Esperanza se había convertido en algo que nunca había imaginado, una líder en la comunidad. Las mujeres de la región venían a pedirle consejo, no solo por su educación, sino por la sabiduría práctica que había adquirido a través de la experiencia. Había establecido una pequeña escuela en el pueblo,
enseñando a leer y escribir a niños que de otra manera nunca habrían tenido esa oportunidad. Joaquín, por su parte, había florecido de maneras que él mismo no creía posibles. El hombre silencioso y amargado se había convertido en alguien capaz de reír, de soñar, de amar sin reservas. Su liderazgo en la comunidad había crecido, y era respetado no solo por su éxito en los negocios, sino por su integridad y su generosidad. Una tarde de verano, mientras observaban a sus hijos jugar en el patio, Esperanza le preguntó: ¿Alguna vez te arrepientes de haberme traído aquí, de haberte arriesgado a amar de nuevo? Joaquín la tomó de la mano, entrelazando sus dedos con los de ella, más callosos ahora pero no menos hermosos por ello. Arrepentirme, Esperanza, tú salvaste mi vida, no solo aquella noche en la tormenta, sino todos los días desde entonces. Me enseñaste que el amor verdadero no es encontrar a alguien perfecto, sino encontrar a alguien imperfecto que te haga perfecto a ti. Capítulo 9. El legado del amor verdadero. 20 años después de aquel primer encuentro en la estación de Chihuahua, Esperanza y Joaquín se habían convertido en leyenda en la región. Su historia de amor era contada en las noches alrededor de las fogatas, un ejemplo de cómo dos personas pueden transformarse mutuamente a través del amor genuino y el compromiso mutuo. Los Vientos había crecido hasta convertirse en una pequeña comunidad próspera. El rancho original se había expandido para incluir una escuela, una capilla, casas para las familias de los trabajadores, y talleres donde se enseñaban oficios. Era un modelo de lo que podía lograr la visión compartida de dos personas que se amaban. Sus hijos habían crecido fuertes y seguros, educados tanto en las tradiciones del rancho como en las artes y las letras. María Elena se había convertido en maestra, continuando el trabajo educativo de su madre. Los gemelos habían elegido caminos diferentes. Antonio se quedó para expandir las operaciones del rancho, mientras que Miguel partió a estudiar medicina en la capital, con la intención de regresar para servir a su comunidad. Una noche, mientras celebraban su 20º aniversario de boda, llegó una carta inesperada. Era de Isabela, la primera esposa de Joaquín. Después de tantos años, finalmente escribía para pedir perdón y explicar su partida. La carta revelaba que Isabela había huido no solo del rancho, sino de sí misma. Había regresado a la capital solo para descubrir que tampoco encajaba allí. Había pasado años vagando, buscando algo que nunca pudo encontrar porque no estaba dispuesta a construirlo. Ahora, casada con un hombre que la trataba más como un adorno que como una compañera, se daba cuenta de lo que había perdido. Joaquín leyó la carta en silencio, luego se la pasó a Esperanza. ¿Cómo te sientes?, le preguntó ella. Triste por ella, pero también agradecido. Si no se hubiera ido, nunca habría encontrado el espacio en mi corazón para ti. Su partida fue dolorosa, pero fue necesaria para que yo aprendiera la diferencia entre el amor que exige y el amor que construye. Esperanza dobló cuidadosamente la carta. ¿Le responderás? Sí, le desearé felicidad, y le agradeceré. Sin su decisión de partir, nunca habríamos encontrado nuestro camino hacia aquí. Sí. Epílogo. El amor, que trasciende todas las fronteras. Años más tarde, cuando Esperanza y Joaquín eran ya ancianos venerados en su comunidad, un joven periodista de la capital llegó para escribir la historia de Los Vientos, intrigado por los relatos que había escuchado sobre el rancho próspero que había surgido del amor entre una noble fugitiva y un vaquero solitario. Sentados en el mismo patio donde habían intercambiado sus primeras conversaciones honestas, ahora rodeados de hijos, nietos, y la evidencia tangible de una vida bien vivida, Esperanza y Joaquín compartieron su historia. ¿Cuál dirían que es el secreto de un amor duradero?, preguntó el periodista. Esperanza y Joaquín se miraron, esa comunicación silenciosa que solo desarrollan las parejas que han compartido décadas de vida. El amor verdadero, respondió Esperanza, no es encontrar a alguien con quien puedas vivir, es encontrar a alguien sin quien no puedas vivir, pero más importante aún, alguien que te inspire a convertirte en la mejor versión de ti mismo. Y entender, añadió Joaquín, que el amor no es un sentimiento que simplemente sucede y perdura por sí solo. Es una decisión que tomas cada día,
una promesa que renuevas con cada amanecer, un jardín que cultivas con paciencia y dedicación. El periodista garabateaba furiosamente en su libreta, fascinado por la sabiduría sencilla pero profunda de esta pareja extraordinaria. Pero ustedes enfrentaron tantas dificultades al principio, insistió. Venían de mundos completamente diferentes, con expectativas distintas. ¿Cómo superaron esas diferencias? Esperanza sonrió, sus ojos todavía brillantes a pesar de las arrugas que enmarcaban su rostro. Las diferencias no fueron nuestro obstáculo, joven, fueron nuestro regalo. Yo le enseñé a Joaquín que la cultura y la educación pueden enriquecer la vida sin suavizarla. Él me enseñó que la fortaleza verdadera no viene de los privilegios, sino del trabajo honesto y la perseverancia. Pero más importante, interrumpió Joaquín, tomando la mano arrugada de su esposa con la ternura de un novio. Aprendimos que el amor no se trata de encontrar a alguien que complete tus deficiencias, sino de encontrar a alguien que te inspire a completarte a ti mismo. El sol comenzaba a ponerse sobre los vientos, pintando el cielo con los mismos tonos dorados que habían testificado su primer beso como esposos verdaderos. Los nietos de la pareja corrían por el patio, sus risas llenando el aire con la promesa de nuevas generaciones que crecerían conociendo el amor como algo natural y verdadero. Una última pregunta, dijo el periodista. Si pudieran enviar un mensaje a todas las personas que buscan el amor, ¿qué les dirían? Esperanza y Joaquín intercambiaron otra de esas miradas cómplices, y fue ella quien respondió: les diríamos que el amor verdadero no se encuentra en los cuentos de hadas ni en las novelas románticas. Se encuentra en la valentía de ser completamente honesto con otra persona, en la disposición de crecer y cambiar juntos, en la paciencia para construir algo hermoso día tras día. Y les diríamos, añadió Joaquín, que el amor trasciende todas las fronteras, las del tiempo, las del espacio, las de la clase social, las del miedo. Cuando dos personas se comprometen verdaderamente a amarse, no solo cambian sus propias vidas, sino que crean ondas de amor que se extienden a través de las generaciones. Como si hubiera sido orquestado por el destino, en ese momento llegó María Elena con sus propios hijos, seguida por Antonio con su familia, y finalmente Miguel, que había regresado de un viaje médico a los pueblos vecinos. La familia completa se reunió en el patio, 3 generaciones unidas por el amor que había comenzado con una carta desesperada y una decisión valiente. El periodista guardó su libreta, comprendiendo que había presenciado algo más poderoso que cualquier historia que pudiera escribir. Había visto el amor en acción, no como un ideal romántico, sino como una fuerza transformadora que había creado una comunidad, una familia, un legado. El mensaje final: el amor como fuerza transformadora. Cuando el artículo del joven periodista se publicó en la capital, la historia de Esperanza y Joaquín se convirtió en algo más que un relato romántico. Se convirtió en un símbolo de esperanza para una época turbulenta, un recordatorio de que incluso en los tiempos más difíciles, el amor auténtico puede florecer y transformar no solo a quienes lo viven, sino a todos los que son tocados por él. Las cartas comenzaron a llegar de todas partes del país. Mujeres jóvenes escribían buscando consejos sobre el amor y el matrimonio. Hombres que habían perdido la esperanza después de desilusiones amorosas encontraban en la historia de Joaquín la inspiración para amar nuevamente. Familias enteras visitaban Los Vientos, convirtiendo el rancho en un lugar de peregrinaje para aquellos que buscaban ejemplos de amor verdadero. Pero quizás el testimonio más conmovedor llegó años después, cuando una mujer mayor se presentó en la puerta de Los Vientos, una tarde de primavera. Era Isabela. Los años habían sido duros con ella. Su segundo matrimonio había terminado en divorcio, sus hijos apenas la visitaban, y había vivido una vida de privilegios vacíos, que nunca llenaron el vacío que había dejado su decisión impulsiva de abandonar el rancho décadas atrás. Vine a pedir perdón, dijo con voz temblorosa, y a agradecerles. Al leer su historia en el periódico, me di cuenta de que mi mayor error no fue irme, sino nunca haber aprendido lo que ustedes descubrieron, que el amor verdadero no es algo que se recibe, sino algo que se construye. Esperanza y Joaquín la recibieron no con rencor,
sino con la compasión de quienes habían aprendido que el perdón es parte del amor maduro. Isabella pasó varios días con ellos, no como una amenaza del pasado, sino como una testigo de la transformación que puede ocurrir cuando dos personas eligen el amor por encima del miedo. Antes de partir, Isabella les dijo: ustedes me han enseñado que nunca es demasiado tarde para aprender a amar correctamente. Voy a regresar a la capital, pero esta vez no para huir, sino para buscar maneras de servir, de construir, de amar como ustedes me han enseñado. Y cumplió su palabra. Isabella dedicó el resto de su vida a obras de caridad, ayudando a mujeres jóvenes que, como ella una vez, estaban perdidas y buscando su lugar en el mundo. Su transformación se convirtió en otra onda del amor que había comenzado en los vientos. Reflexión final. El amor como legado eterno. Cuando Esperanza y Joaquín partieron de este mundo, lo hicieron con pocas horas de diferencia, como si incluso en la muerte hubieran elegido no separarse. Sus funerales fueron una celebración que duró 3 días, con personas llegando de todos los rincones del país, para rendir homenaje no solo a dos individuos extraordinarios, sino al amor que habían representado. Los Vientos continuó prosperando bajo la dirección de sus hijos y nietos, pero más que un rancho exitoso, se había convertido en un símbolo viviente de lo que es posible cuando el amor trasciende las barreras del miedo, la clase social, las expectativas, e incluso del tiempo. La historia de Esperanza y Joaquín se siguió contando generación tras generación, pero no como un cuento de hadas, sino como un testimonio de una verdad fundamental, que el amor verdadero no es un destino al que se llega, sino un camino que se recorre día tras día, paso a paso, con valentía, honestidad, y la determinación inquebrantable de elegir a la misma persona una y otra vez. Su mensaje final para el mundo fue simple pero revolucionario. El amor auténtico trasciende todas las fronteras porque no se basa en lo que esperamos recibir, sino en lo que estamos dispuestos a dar. No se limita por las diferencias de origen, educación o circunstancias, porque encuentra su fuerza en la decisión mutua de crear algo nuevo y hermoso juntos. En un mundo que a menudo reduce el amor a pasión momentánea o conveniencia práctica, Esperanza y Joaquín demostraron que el amor verdadero es tanto más profundo como más práctico. Es la decisión diaria de ver lo mejor en el otro, de crecer juntos a través de las dificultades, de construir algo que perdure más allá de las vidas individuales. Su rancho en Chihuahua puede haber sido pequeño en el mapa de México, pero el amor que floreció allí demostró que cuando dos corazones se comprometen verdaderamente, pueden cambiar el mundo, una vida a la vez, una generación a la vez, una historia de amor a la vez, porque al final, el amor que trasciende todas las fronteras, no es solo una hermosa idea romántica, es la fuerza más poderosa del universo, capaz de transformar desiertos en jardines, extraños en almas gemelas, y vidas ordinarias en legados extraordinarios que perduran para siempre. Micho, 6. Mensaje final. El amor verdadero no conoce fronteras de tiempo, espacio, clase social o circunstancia. Cuando dos personas eligen construir juntas, día tras día, con honestidad y valentía, crean algo que trasciende sus vidas individuales, y se convierte en un legado de esperanza para el mundo. El amor no es lo que recibimos, sino lo que damos. No es un sentimiento que nos sucede, sino una decisión que renovamos cada día. Y cuando se vive así, trasciende verdaderamente todas las fronteras, y se convierte en eterno.